Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Garazo tiene el gusto de saludarlos nuevamente en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 21 de julio del 2026, después de el paréntesis que sufriéramos la semana anterior, no poder estar en el aire por algún temita personal. Posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a un texto de Ricardo Carpani, ese artista popular, llevado a un libro que titulara Arte y Revolución en América Latina, publicado allá por 1961 por la editorial Coyoacán, en su primera edición, siendo posteriormente reeditado por Ediciones del Pensamiento Nacional. Aún se puede conseguir. Interesante la obra de Carpani, no solamente en lo plástico, sino también en lo intelectual. Autor también de nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario. Pero hoy nos vamos a centrar en arte y revolución en América Latina. Dice Ricardo Carpani, se habla del arte americano, de la necesidad de estrechar vínculos culturales y artísticos con los Estados Unidos y de formar una unidad en este sentido distinta de la europea. Concretamente, todo se limita a hacerse eco de las últimas corrientes estéticas de moda en Norteamérica, aludiendo a la década en que fue escrito el libro, y a plagiar entusiastamente a sus figuras más representativas. Las tendencias surgidas últimamente en nuestro país encuentran ubicación dentro de esta línea que viene de los Estados Unidos. De más está señalar por evidente la estrecha vinculación que existe entre el desplazamiento del imperialismo europeo por el imperialismo yanqui de nuestra vida económica y política y el incremento tomado por estas tendencias. En forma simultánea con este desplazamiento, el centro de irradiación cultural se traslada de Europa a los Estados Unidos. Nuestros pintores, a la moda, abandonan el rigor formal europeo, dice Carpani, y se hacen informalistas a la manera de Pollock o de Klein. Si consideramos el arte como producto de una determinada realidad y comparamos entre sí las realidades latinoamericana y norteamericana, veremos que no existe razón alguna que justifique esta pretendida unidad artística. Ambas realidades no solo son distintas, sino incluso antagónicas, y este antagonismo necesariamente ha de reflejarse en los contenidos de la obra de arte. La realidad norteamericana es similar a la europea en la medida que resulta del juego de factores económicos, políticos y sociales análogos. En cambio, la realidad latinoamericana es opuesta a ambas, ya que está determinada por factores contrarios, aquellos y de los cuales nos ocuparemos más adelante. Estas analogías y oposiciones entre las tres realidades son netamente perceptibles a través de los distintos contenidos expresados en las creaciones artísticas más representativas de cada una de ellas. De ahí, dice Carpani, que resultaría absurdo oír hablar de arte americano involucrando en este concepto a las dos Américas y estableciendo coincidencias donde solo existen discrepancias, si no supiéramos cuáles son los verdaderos fines perseguidos con este enfoque de la cuestión. Coloniaje cultural y artístico paralelo al coloniaje económico y político. La mayor parte de los ataques que se hacen a los intentos de concretar un arte nacional, como así también de las torcidas interpretaciones de este concepto,
poseen una raíz política bien definida que es necesario poner en evidencia. Nuestro país ha sido y es sometido a un proceso de colonización económica y política que lógicamente tiene su complemento en el campo ideológico y artístico. El imperialismo, a través de sus personeros nativos, controla los principales resortes de nuestra cultura y, mediante ellos, ejerce sistemáticamente una acción disolvente frente a las manifestaciones artísticas auténticamente nacionales. No debemos olvidar, sigue diciendo Carpani, que la conciencia nacional de los pueblos es prerequisito indispensable en la lucha por su liberación. Y si consideramos el importante rol que juega el arte en la gestación y consolidación de esa conciencia, habremos llegado al porqué de esa consecuente actitud imperialista. Del final en un oscuro nubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor, y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorno del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Iniciamos la ilustración musical correspondiente al programa que estamos transitando. Lo hacíamos escuchando al artista elegido para tal fin, en este caso la orquesta del maestro Miguel Caló, con la voz de Raúl Iriarte, interpretando Después, tango de Homero Mansi y Hugo Gutiérrez. La incomprensión y los ataques, dice Carpani, se agudizan aún más cuando se plantea el problema de un arte nacional
en escala latinoamericana. Tanto más peligrosa han de considerar esta noción si tenemos en cuenta que es precisamente el imperialismo el causante, sostenedor y principal usufructuario de la balcanización en América Latina. Es que en una nación como la nuestra, artificialmente dividida en regiones autónomas, casi sin contactos culturales internos y sometidas a la permanente presión disociadora de la cultura imperialista, el arte no puede ser menos que constituir un poderoso factor unificante. En la medida que se conciba esto, en la medida en que se nutre, para decirlo mejor, en el inconsciente colectivo, apelando y dando forma correcta o concreta a las raíces más profundas de la comunidad, a sus necesidades y aspiraciones más confusas. Y siendo como son esas raíces, necesidades y aspiraciones comunes a toda Latinoamérica, en esa medida, el arte anticipa en la esfera creadora la inevitable unificación política de América Latina. De ahí que todos aquellos intereses internacionales y nativos, deseosos de mantener el desmembramiento latinoamericano como garantía de nuestra debilidad y por lo tanto de su poder opresivo, saboteen abierta o solapadamente todo intento efectivo de concretar un arte nacional. Esta actitud disolvente frente a las creaciones artísticas nacionales se expresa a través de los distintos órganos que rigen la vida cultural del país. Críticos al servicio de la prensa controlada por el capital imperialista, profesionales de la cultura ocupando cargos oficiales de importancia, academias de arte con profesores debidamente seleccionados, marchands y galerías supeditados a una determinada clientela, y pseudoartistas, trepadores sociales, organizados en asociaciones, constituyen en el terreno de la plástica el plantel ejecutor de esa política antinacional. A través de ellos se enaltece o sume en el olvido a los artistas, seleccionando únicamente aquellos que sirven al imperialismo y a la burguesía nativa a él vinculada. No olvidemos, sigue diciendo Carpani, que esta clase constituye, en virtud de sus posibilidades económicas, el principal mercado comprador de obras artísticas y, acorde con los intereses que representa, se caracteriza en el plano cultural por una mentalidad extranjerizante, despreciativa de todo lo genuinamente nacional. Para gozar de sus favores, no es necesario defenderla abiertamente. Basta con asumir en el terreno ideológico una actitud pasiva y realizar una obra híbrida, concordante con sus gustos, siendo mucho mejor aún si se ataca a todos aquellos que la combaten y contradicen. El resultado de todo es que el artista triunfa en la medida en que, renunciando a su plena libertad creadora, acomoda su producción a los gustos y exigencias de aquella clase. Se divorcia así de las mayorías populares que constituyen el elemento fundamental de nuestra realidad. Con el pretexto de la universalidad del arte, reniega de lo nacional sin darse cuenta de que, en última instancia, el arte que copia el europeo es un arte profundamente nacional. Esta renuncia a la libertad creadora no siempre la realiza el artista de una manera consciente. Es el resultado de un proceso que actúa sobre él a través de múltiples presiones, encauzándolo sin que se dé cuenta. Así, por ejemplo, el joven pintor, desconocedor de las fuerzas que gravitan en la sociedad, de los intereses que respaldan a dichas fuerzas y de los fines que ellas persiguen,
Se ve sometido a su acción deformante desde el momento mismo que ingresa a las academias del Estado o al taller de algún prestigioso figurón. Esta acción, dice Carpani, deformante, continúa soportándola luego en los salones oficiales, mediante la parcialidad de los jurados, o cuando desea conseguir salas para exponer y debe someterse al criterio del marchand, que lógicamente exige lo más vendible y menos comprometedor ante su clientela. Posteriormente le toca el turno a la crítica, esa suprema hacedora de prestigios, venal las más de las veces, aunque sería injusto pretender otra cosa en una sociedad desgarrada por la lucha de clases, dada su dependencia a uno de los términos de esa lucha. Y finalmente, dice Carpani, están los salones en el extranjero, las becas y otras formas de estímulo al artista que, en manos de los agentes oligárquico-imperialistas, se convierten en otras tantas formas de corrupción. Vamos a Raúl Iriarte cantando con la orquesta de Miguel Caló, un hermoso tango, Gime el viento, de Atilio Bruni y Oscar Rubens. No obstante, sigue diciendo Ricardo Carpani, seamos justos y aclaremos que así como el joven artista la mayor parte de las veces no es consciente de esta acción deformante a la que se ve sometido, en algunos casos, los menos, quienes ejecutan esta política, tampoco tienen conciencia de la labor que desempeñan. Ellos también se han visto sometidos a un proceso similar, y en función de él,
actúan. Es un estado mental que afecta a todos, víctimas y victimarios, pero tras el cual se percibe fácilmente su fuente de inspiración, el capital financiero internacional y la oligarquía del dependiente. No se puede hablar de arte nacional sin relacionarlo con este vasto sector de la sociedad que, por sus mismas condiciones de vida y el carácter de sus intereses, ha permanecido impermeable a la propaganda imperialista. En efecto, las masas populares son las depositarias históricas de lo más vivo de nuestra tradición nacional frente al coloniaje de las élites dirigentes. Son las que más profundamente hunden sus raíces en esta prodigiosa naturaleza latinoamericana. Además, es en su seno que se condensan en potencia los factores más progresistas de nuestra sociedad. Son las portadoras del porvenir histórico y, por lo tanto, no pueden menos que ser las inspiradoras directas de toda creación artística, ya que el arte da forma concreta a todos aquellos factores presentes en la realidad de una manera aún difusa. Todas las grandes obras de la literatura y el arte latinoamericano llevan la marca indeleble de su génesis popular. La presencia del hombre masa, del hombre como símbolo de las luchas y aspiraciones de las clases sociales más postergadas, constituye un común denominador. Desde Martín Fierro, nacional no solo por su forma autóctona, sino antes que nada, dice Carpani, porque cantó genialmente los problemas esenciales de las masas de su época, hasta los frescos mexicanos, epopeyas monumentales del pueblo amerindio. Esa presencia es la que ha determinado siempre el contenido de las creaciones artísticas en América Latina. Es por eso que nuestros artistas, al dar la espalda a las necesidades y luchas del hombre latinoamericano, vacían su obra, restándole toda significación y trascendencia. Se limitan, entonces, a un mero juego con los elementos plásticos, virtuosismo inexpresivo, onanismo estético, arte servil, que no engendra, en algunos casos, de excelente técnica y aprovechable en este sentido, pero de ninguna manera arte como creación, forma única de perdurar y proyectarse al plano histórico universal. Muchos son los factores, dice Carpani, que configuran la realidad de una nación en un momento dado de su desarrollo. Factores económicos, políticos, sociales, culturales, geográficos, etc., en constante interacción dialéctica, van conformando un tipo de espiritualidad que encuentra acabada concreción en las obras de arte. Es así como, mediante el análisis de la realidad que actúa en la formación del artista, es posible determinar en términos generales el carácter del contenido de sus creaciones, entendiendo por tal el tipo de sensaciones que transmitirán a los impulsos que producirá su contemplación, similares a los que le dieron origen. En cambio, las dificultades son mucho mayores cuando se trata de determinar de antemano el estilo o las formas a través de las cuales el artista reflejará su realidad y nos comunicará el contenido de la obra, ya que en este terreno las posibilidades son infinitas y actúan factores subjetivos imprevisibles. Basándose, mejor dicho, en lo anteriormente expresado, continúa diciendo Carpani, nosotros sacamos una doble conclusión. Dadas las características económicas, sociales y políticas de América Latina, el arte que la representa ha de estar necesariamente imbuido de un contenido revolucionario, y este contenido solo se materializará plenamente dejando al artista la más absoluta libertad en la elección de los medios formales
de expresión. América Latina posee una realidad revolucionaria. Esta característica es el producto de su peculiar situación histórica y la actitud de las masas que esa situación determina. Orquesta de Miguel Caló, cantando Raúl Iriarte, interpretaba un clásico, el tango Nada, de Horacio Sanguinetti y José Dames. Si me permite una digresión, habrán escuchado el solo de violín, que seguramente ha de haber sido de Enrique Mario Franchini, quizá el más grandioso intérprete del tango, lo que hablan de un virtuosismo de esta orquesta, llamada la Orquesta de las Estrellas, por contar con Mancini, con Enrique Mario Franchini, como dije, Osmar Maderna en el piano y demás. Y digo, este virtuosismo, carente en las obras de hoy, y relegado a quienes nos interesa esta cuestión de la música del tango, con una sociedad de espaldas a rescatar, no por culpa de ella, todos estos valores artísticos, un poco de lo que estamos hablando y lo que habla Carpani, en función del chingui chingui, para expresarlo burdamente, si se quiere, y si se me permite, que no deja nada, que no es trascendente, pero bueno, son los valores culturales que rigen en la sociedad, como si gustar de un ritmo como el tango nos atribuyera la pertenencia a otra galaxia, a otro tiempo, a otro espacio, cuando en realidad las ciudades, en este caso Buenos Aires, tienen un hilo conductor respecto de su identidad que, sin excluir a otros ritmos, diría que sigue siendo el tango quien la representa, más allá de quedar relegado
a quienes somos, a quienes nos gusta, a quienes seguimos este género, y es un poco también producto, vuelvo a repetirlo, de todas estas cuestiones de las cuales nos habla Ricardo Carpani. América Latina es una semicolonia, dice Ricardo Carpani, detenida en su desarrollo por la acción del imperialismo. Este desarrollo impone la necesidad de una lucha abierta y decidida con las fuerzas que lo traban. No obstante, esa necesidad no basta por sí sola para determinar el revolucionarismo de la realidad latinoamericana, ya que han existido periodos francamente reaccionarios, tales como la década infame en nuestro país. No basta por sí sola, pero sí cuando va acompañada por una toma de conciencia en las masas de cuáles son sus verdaderos intereses históricos y por una acción encaminada a defenderlos. Son las masas las que determinan el carácter de una realidad. A una actitud pasiva o francamente reaccionaria de ellas corresponde, como en Europa o en los Estados Unidos, una realidad reaccionaria. En cambio, en América Latina, en la medida en que las masas cobran noción de sus necesidades y actúan en función de ellas, la realidad se torna revolucionaria. Recordemos que este texto está escrito en 1961. Consecuencia de todo esto es la prevalencia entre nosotros de los elementos potenciales progresistas de cambio, en contraposición con los elementos conservadores, estáticos, regresivos, que prevalecen en los países colonialistas, definiendo el carácter reaccionario de su realidad. En efecto, sigue diciendo Carpani, mientras que las masas oprimidas de Latinoamérica y en general de todos los países coloniales y semicoloniales toman conciencia de que la única perspectiva de progreso que poseen es una perspectiva revolucionaria, la lucha antiimperialista, el proletariado de los países de desarrollo capitalista avanzado, tiene aún, antes de llegar a la revolución social, la posibilidad de conservar cierto estándar de vida con el mantenimiento de la opresión colonial. Las masas actúan revolucionariamente, decidiéndose a revertir el orden social solamente cuando esta acción constituye la única salida posible y la solución inmediata a sus problemas. La burguesía imperialista saca de las colonias que explota los medios necesarios para mantener un relativo bienestar en ciertas capas del proletariado de su propio país. Posterga así la agudización extrema de la crisis, estableciéndose una actitud pasiva o francamente reaccionaria en las masas. Esta diferencia de actitud entre las masas de los países coloniales y semicoloniales y la de los países imperialistas, basada en la oposición de sus intereses inmediatos, determina la existencia de dos realidades contrapuestas, una revolucionaria y otra reaccionaria. El arte refleja mejor que nada esta situación, nos dice Carpani. Si analizamos la producción artística europea contemporánea de los 60, por ejemplo, veremos a través de ella la profunda crisis del capitalismo imperialista, identificada con una supuesta decadencia de la civilización occidental. Este arte posee un sentido negativo, desesperanzado, angustiado. Trata de evadirse de la realidad, buscando refugio en ideales, valores absolutos, arte puro, misticismo, etc. En cambio, el arte latinoamericano, en sus manifestaciones más auténticas, si bien refleja también las contradicciones del capitalismo, lleva implícita una reafirmación de los valores potenciales del hombre, una confianza en su capacidad de superación, un aliento vital positivo, que actúa como estimulante en el espectador y no como deprimente. Mientras uno se queda empantanado en la desesperanza, el otro
se proyecta hacia el futuro. Creemos necesario dejar bien sentado para evitar equívocos que cuando nos referimos al contenido necesariamente revolucionario del arte en América Latina, no lo hacemos considerando esta cualidad como una característica permanente e inamovible. Se trata de una afirmación fundada en el análisis de la realidad latinoamericana actual, correspondiente a una determinada etapa de su desarrollo histórico. Si esta realidad cambia, si la actitud de las masas se modifica, si sobreviene un general desaliento, necesariamente ha de modificarse también el contenido de la obra de arte. Dios, moría aquel amor que tanto idolatré. La noche fue envolviendo el alma mía y en esa oscuridad me pregunté qué es lo que faltó que no te di, si solo para ti vivía yo, corazón. Si yo pudiera comprender qué razón te alejó, si yo pudiera comprender por qué he perdido tu querer, por qué la vida, el alma, el corazón daría por tu amor que ya no está. Por eso en esta soledad pienso aún qué pasó. ¿Qué razón te alejó? Escuchamos Si yo pudiera comprender, un tango de Miguel Caló y Oscar Rubens, en la interpretación de la orquesta justamente del maestro Miguel Caló, en la voz de Raúl Iriarte. Un ejemplo concreto, continúa diciéndonos Carpani, lo tenemos en la producción artística y literaria de nuestro país durante los lustros anteriores al ascenso revolucionario de 1945. Ese sombrío periodo en que la más negra reacción se enseñoreó, para decirlo mejor, del mundo entero, se caracterizó entre nosotros por una profunda amargura y desaliento, evidente en la obra de sus artistas más sensibles, incluso en la de aquellos que, como los del Grupo Boedo, se proponían
conscientemente dar un mensaje político y social. Este pesimismo incompatible con el entusiasmo vital de los periodos revolucionarios, dice Carpani, esta desesperanza la encontramos en toda la producción artística de esa época. En la soledad melancólica de los arrabales pintados por Spilimbergo y en Roberto Art, existencialista antes que Sartre, antes que el existencialismo se pusiera de moda entre los elegantemente angustiados literatos del barrio norte. Posteriormente, y a raíz de la guerra europea, se produjo el auge industrial con su inevitable consecuencia: concentración y fortalecimiento del proletariado. Al mismo tiempo, las potencias imperialistas, ocupadas en disputarse el predominio mundial, se vieron obligadas a relajar la presión sobre nuestro país. La clase obrera pasó entonces a la ofensiva, cambiando radicalmente el carácter de la realidad, carácter que no varía hasta nuestros días, ya que, pese a circunstanciales derrotas, el proletariado argentino, cada vez más consciente de sus intereses, mantiene inalterable el espíritu de lucha. Recordemos, año 61. Procesos similares, producidos en el resto de América Latina, van conformando una situación revolucionaria continental que impone al hombre una actitud distinta frente a la vida y que el artista, envuelto en ella, no puede menos que expresar. Al afirmar que el arte latinoamericano, por las características de nuestra realidad, debe ser necesariamente revolucionario en su contenido, y decimos revolucionario en un sentido social, marca Carpani, no estamos dejando de lado otros problemas de importancia fundamental para el hombre. Problemas como el de la muerte, el amor, etc., de indudable gravitación en la esfera de nuestra actividad, condicionantes de estados de ánimo y de posiciones vitales. Estos problemas pueden y deben expresarse a través de la obra de arte revolucionaria. En última instancia, el hombre reacciona frente a ellos, no de una manera estrictamente individual. El tipo de espiritualidad imperante determina en líneas generales su actitud ante esos problemas. Y como ese tipo de espiritualidad constituye la realidad de una época, si esa realidad es revolucionaria, positiva, progresista, la reacción del artista debe estar encauzada en ese sentido. Aunque se proponga plantear un problema absolutamente personal, no podrá menos que hacerlo en base a los valores vigentes en su medio y en una actitud coincidente con su realidad. La obra de arte será entonces revolucionaria, como es revolucionaria la visión que se tiene del problema. Así, incluso en aquellos casos en que el artista no utilice una temática de carácter político-social, sino que aborde temas de otra índole, no será necesario que busque símbolos revolucionarios de una manera consciente. Si es fiel a su realidad, si es sincero, esos símbolos aparecerán en su obra inevitablemente. Se entiende que estamos hablando de artistas verdaderos, con la sensibilidad abierta y atentos al pulso de la vida, no de los eunucos encerrados en torres de marfil, ni de los mercachifles solo preocupados por satisfacer el esnobismo de las élites. Estos no son artistas, dice Carpani, entendiendo al arte como creación, sino simples copiadores más o menos virtuosos.
reproche, tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Escuchábamos Tabaco, un tango de Armando Pontier y de José María Contursi, en la interpretación de la orquesta de Miguel Caló, cantando Raúl Iriarte. El artista es un hombre, nos dice Ricardo Carpani. Un hombre que se expresa mediante su obra. Y como hombre inserto en una sociedad, conformado por ella y dependiente de ella, no puede vivir ajeno a los problemas que esa sociedad plantea. Solo hay dos posibilidades. O se está de acuerdo con la situación imperante, o se la quiere modificar. Quienes están de acuerdo disfrazan su conformismo amparándose en un pretendido purismo artístico, mas ponen en evidencia su embanderamiento al atacar encarnizadamente la utilización de temas revolucionarios. Arte puro, refugio dorado de trepadores y conformistas más o menos conscientes. Arbitrariamente colocado por encima de la sociedad y de la historia. Valor absoluto, falso como todos los valores absolutos, como toda abstracción sin bases materiales. El arte puro no existe, dice Carpani, porque si es puro no es arte, y si es arte no es puro. Los elementos plásticos, las palabras, los sonidos, por sí mismos, en estado de pureza, no bastan para configurar una obra artística. Esta surge únicamente cuando el hombre los organiza en función de su expresión trascendente, cuando el hombre los anima con sus contenidos vitales y en esa medida pierden su estado de pureza muerta, inexpresiva. Imposible separar la forma del contenido, juzgándolos aisladamente. La forma sin contenido no es arte. El contenido denuncia la presencia humana, la actitud del hombre, que no es idéntica en todas las épocas, sino que está condicionada por razones de tiempo y lugar. A estas variaciones de actitud, a estos distintos modos de enfocar los problemas en el hombre, corresponden otras tantas maneras de expresarlos y otras tantas variaciones formales en la obra artística. Si el arte constituyera un valor absoluto, colocado por encima del desarrollo histórico
y al margen de las peripecias humanas, no existiría justificación alguna a los cambios formales que le son inherentes, al nacimiento y muerte de los distintos estilos. El arte puro es una falacia, surgida en el preciso momento en que los conflictos de clase adquieren un carácter agudo, cuando las contradicciones de la sociedad tienden a resolverse revolucionariamente mediante una reversión total del orden vigente y esgrimida por todos aquellos que mucho tienen que perder en este cambio. Se intenta sustraer al artista de la lucha entablada, haciendo del arte un mero juego formal, vacío, intrascendente, neutralizado en su acción dialéctica sobre el proceso histórico. Es muy común en ciertos círculos intelectuales y artísticos pequeños burgueses adoptar frente al proletariado y a su condición de clase explotada una actitud sensiblera y llorona que nada tiene que ver con las tareas que impone la verdadera lucha revolucionaria. En efecto, a contrapelo de la realidad que estamos viviendo, caracterizada por un fortalecimiento de la clase obrera, repito, año 61, de su conciencia como tal y por un progresivo aumento de sus posibilidades de triunfo final, estos sedicentes artistas sociales, esto entrecomillado, se solazan en representarnos con un estilo francamente deprimente todos los aspectos negativos del proletariado, su miseria y sus derrotas, llegando incluso a identificarlo con el lumpen de los arrabales y a idealizar sus lacras. ¿Qué pretenden con esto?, se pregunta Carpani. Enternecer el corazón de los burgueses, entre los cuales precisamente reclutan su clientela. El proletariado conoce muy bien sus desdichas y sufrimientos, como que día a día debe soportarlos. No creemos, concluye Carpani, que mostrárselos constantemente, envolviendo las formas en una atmósfera de desesperanza y escamoteando los aspectos positivos de su lucha, constituya el medio más adecuado de estimularlo revolucionariamente. Verde mar, tus manos amarillas, tus labios sin color y el frío de la noche sobre tu corazón. Falta tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas, verde mar. Te encontré sin pensarlo y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y
Y ahora, ¿qué rumbo tomar? Caminos seguros me pierden otra vez. Y ahora, ¿qué rumbo tomar? Caminos de aurora me pierden otra vez, te perdí. Verde mar. Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, volvíamos a escuchar a la orquesta de Miguel Caló cantando Raúl Iriarte, otro clásico, Verde Mar, un tango de Carlos Di Sarli y José María Contursi. Hemos traído hasta aquí, querido traer hasta aquí para expresar lo mejor el pensamiento sintetizado acerca del arte y revolución en América Latina expresado por Ricardo Carpani en su obra justamente Arte y Revolución en América Latina, editada originalmente por Editorial Coyoacán en 1961 y reeditada hace poco tiempo por las ediciones del Pensamiento Nacional. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si os quiere, hasta el próximo martes cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Gracias por su atención. Será hasta el próximo martes, si Dios quiere, a pasarla lo mejor posible. Chau.